Vértice. Llevo alrededor de 9 años trabajando aquí y yo manejo el área de cuentas como director de cuentas y proyectos. Eh, Dentro de lo que es mi área, yo me encargo de no solamente visitar a ciertos clientes, sino también de supervisar a mis ejecutivos de cuentas sobre el trabajo y la labor que hacen al entregar las campañas, presupuestos o planificaciones a cada uno de ellos. Eh, Disculpen un poco porque estoy enfermo. Eh, bueno, ¿qué les puedo decir sobre mi estadía aquí en la empresa? Eh, como nosotros somos una empresa pequeña en crecimiento, comenzamos con 2 personas y lógicamente atravesamos muchas de las áreas. Es decir, tenemos conocimiento en varias áreas. Y ya en el transcurso del tiempo, cada uno de nosotros fue tomando un departamento como tal en el área que mejor le iba, o en el área que mejor tengo desenvolvimiento o la sé manejar mejor, de acuerdo a mis conocimientos. Y obviamente de acuerdo a lo que he estudiado para poder solucionar los requerimientos de cada área. En este caso yo me especialicé mucho en la parte de marketing, pero marketing relacional, planificaciones, que es efectivamente como la raíz de lo que necesita cada una de las empresas dependiendo de sus necesidades. Bueno, en cuanto a cuál ha sido la parte más tediosa de mi trabajo, creo que es el hecho de ponerse de acuerdo con la gente. Porque obviamente nosotros en cuentas servimos como una especie de filtro, es decir, tenemos que traducir lo que tiene en la mente el cliente, ver sus necesidades y cuando vienes a la agencia tienes que saber interpretar la información, ver factores o puntos de mercado como para que de acuerdo a lo que él necesite o de acuerdo a lo que tú consideres que necesite, se lo transfieras a la parte creativa para que puedas hacer alguna pieza o para que desarrolles algún tipo de planificación. Esa más o menos es el área que es como decir la parte más tediosa. Porque ahí la parte de presupuestos en todo caso creo que todas las empresas sufren en el momento de que el cliente está aprobando un presupuesto porque todo el mundo va a decir que no tiene, no tiene, no tiene y tratas de hacer lo mejor posible con el presupuesto que te dan. Bueno, en cuanto a los problemas que se presentan con los clientes y cómo los resuelvo, yo creo que mucho tiene que ver con las necesidades de la cuenta como tal. Es decir, muchas veces uno va a visitar a un cliente y ni los clientes mismos saben lo que necesitan. Es decir, yo puedo ir porque el cliente me llame y me diga, sabes que Juan Carlos necesito una volante, cuando de repente no es la falencia que tiene, sino la falencia es tal vez en otro punto. ¿Ya? Y uno tiene que eh, muy sutilmente decirle al cliente que eso no, o sea, lo que está pidiendo no es lo que lo va a ayudar, sino que tienes que decirle lo que verdaderamente necesita, a pesar de que esté de acuerdo o no. La otra parte, como decir, complicada que se presenta y cómo lo resuelvo, y mejor dicho, no tiene casi resolución, es cuando el cliente es un poco, ya viene en la parte autoritaria, es decir, que a pesar de que tú le digas A, B o C de cómo vas a hacer las cosas, qué resultados puedes tener, le hayas hecho proyecciones de las cosas, si el cliente te dice en una ocasión que es así, porque por poco me dice yo soy el que pago, simplemente le digo ok, bajo tu cuenta y riesgo, porque al final es la empresa de él, no mía. Del departamento de cuentas varía de acuerdo, yo creo que al tamaño de la agencia, porque obviamente si la agencia es muy grande tendrás departamentos y subdepartamentos y subdivisiones y asistentes, etcétera.
En el caso de Vértice, nuestro trabajo es un poco más global, porque no tenemos muchos departamentos, no somos muy grandes, entonces cada uno de nosotros se encarga de la planificación, muchas veces cotizamos, aunque se encarga de eso del departamento de producción, y vamos a enfrentar al cliente. A veces uno de nosotros, a veces dos, a veces los tres o a veces vamos los cuatro. Eso dependiendo si nos enfrentamos a una mesa directiva o si nos enfrentamos solamente a la persona de marketing con la que deberíamos hablar en estos casos. El funcionamiento es más o menos un proceso como tal cual vendría a ser como una especie de cuenta bancaria. Es decir, la cuenta ingresa, se hace previamente una visita para determinar las necesidades del cliente. eh, el cliente recibe un brief que tiene que llenarlo de acuerdo, desarrollado por nosotros antes de enviarlo, enfocado en ir viendo el camino de lo que necesita. Y de acuerdo a eso nosotros al llegar se lo completa, ya con información ya de competencia, de mercado, cosas así. Y de acuerdo a eso ya pasa la información abajo para desarrollar la propuesta que va incluida dentro de una presentación, en este caso PowerPoint Keynotes o Prezi. Luego de haber hecho la primera presentación ya viene la parte presupuestal y en la cual ya se desarrolla todos los soportes gráficos o toditas las piezas o todas las partes de producción que el cliente haya aprobado, previo a aprobación del mismo. Esta es una ida y venida de correos, una ida y venida de visitas con el cliente. Eso ya depende de qué comunicación o qué tipo de relación tú quisieras tener con cada uno. Y más o menos es así, básicamente, porque varía según el cliente, pero el proceso es el mismo. Ya. Y luego, una vez entregado el trabajo, bueno, ya viene la parte de facturación, que está en otro departamento, porque generalmente la parte de cuentas trata de no tocar el tema financiero justamente para no generar asperezas con el cliente y seguirse llevando y tener una relación sana. En cuanto al trato con el cliente, creo que varía. O sea, esa pregunta es muy variable porque mucho depende del carácter del mismo. Es decir, hay clientes que, qué sé yo, que tal vez sean tratados muy sutilmente, otros clientes que tengas que imponerles las cosas, a otros tienes que organizarles la vida. O sea, tienes que decirles muy sutilmente cuáles son sus necesidades. Hay clientes muy susceptibles que de repente el diseño que tienen de un comienzo lo hizo la abuelita, lo hizo el sobrino o el qué sé yo. Entonces es muy sensible esa parte del manejo. En el departamento de cuentas, por decirte, si el cliente es un hombre, obviamente, y es una parte ya estratégica que yo mandé a las chicas para allá primero. Ya, obviamente. Previo a eso yo voy con ellas, pero ya yo los asigno a una de ellas a que maneje el cliente. Si la persona es de edad, tendría que ir yo, en este caso. Pero uno va acomodando las piezas según sea el carácter del mismo. Es decir, si yo veo que es un cliente que necesita, como decir, directrices firmes para que vaya caminando, tengo que mandar un tipo de ejecutiva o voy yo. Si el cliente es del tipo de personas que sabe exactamente lo que quiere, entonces mando otra ejecutiva muy diferente que tiene mucho más tacto para tratarlo. ¿Ya? Y si es, qué sé yo, un cliente que es muy numérico, entonces va a otra parte de acá de la agencia, que también maneja la parte ejecutiva. Entonces, el manejo con el cliente depende mucho de cómo sea, mucho. Depende mucho qué partes estén involucradas en la toma de decisión, porque pueden haber personas financieras y nosotros estamos muy enfocados en la parte de marketing, entonces tenemos que incluir dentro de la presentación modos de medir ciertas acciones, para que al final de cuentas todo recae en dinero. O sea, uno hace una acción de marketing o cualquier cosa es por dinero. Entonces, siempre tenemos que incluir
una persona financiera o siempre tengo que incluir a alguien que maneje bien el cliente o darle por lo menos algún tipo de proyección, alguna forma de medirlo. Es muy abierto eso. En cuanto a la clasificación de clientes, o sea, yo pienso que también es una pregunta bastante abierta porque los puedes clasificar que por la cantidad de rango de dinero que estamos manejando en la campaña, puedes clasificarlos por el tipo de carácter, puedes clasificarlos por el tipo de empresa, o sea, es muy diversa, es muy abierta la pregunta. En cuanto a qué cuenta no es importante o no, yo pienso que para comenzar todas las cuentas son importantes, porque si no, no se las cogiera para trabajar en la agencia. Yo pienso que eh, en nuestro caso y en todas las etapas de la agencia han habido momentos que uno simplemente coge la cuenta no por ganar mucho dinero, sino que tal vez por los réditos que puedas tener por los trabajos hechos. Yo pienso que eso lo hicimos, qué sé yo, hasta el tercer año, pero ya luego ya uno tiene la capacidad de elegir con quién quiere trabajar y con quién no, de acuerdo a cuánto va a cancelar, de acuerdo a qué libertades vamos a tener o de acuerdo al desarrollo que la cuenta misma pueda tener, porque tampoco uno va a coger la cuenta simplemente como para decir me va a producir, no, porque yo pienso que siempre uno tiene que estar en el formato de win-win-win, o sea, todo el mundo gana, ¿ya? Yo pienso que la importancia es bastante relativa, porque para mí puede ser importante una cuenta por el alcance que puede tener las relaciones que me puede derivar con el cliente y que no gane mucho con la misma, como puede ser una cuenta que sea bastante simple, la cual me haga ganar demasiado, pero no se desarrolle mucho. O sea, es bastante relativo a esa pregunta. En cuanto al proceso de lanzar una nueva campaña, bueno, creo que ya lo expliqué, pero el proceso es más o menos como cuando entra algo acá, o sea, se elige un concepto de campaña, o sea, primero se analizan las necesidades del cliente en función del mercado, si es que pongamos ejemplo un lanzamiento de producto y se comienza a investigar sobre los nichos. En Si es que el cliente tiene o va a pagar una investigación de mercado sería ideal, pero entre el 80 y 90% de los clientes no lo hacen. Es decir, nosotros tenemos que hacer una especie de análisis de observación o hacer un benchmarking de las cosas que están pasando para nosotros poder dar una idea de lo que se puede hacer. Entonces el proceso es que o sea, nosotros pasamos un brief al área de diseño, en este caso lo agarra el creativo, genera la propuesta del concepto y ahí a partir de eso se comienzan a desarrollar o ver qué piezas se necesitan. Simultáneamente nosotros acá arriba estamos haciendo todo lo que vendría a ser qué medios vamos a utilizar, el plan, los costos, los presupuestos, etcétera, etcétera, trabajando juntamente con la operadora de medios y también con producción. ¿Ya? Y luego de que se desarrolla la campaña, uno va a presentarla a la empresa con el creativo o con él o los creativos, ya la parte ejecutiva y de acuerdo al tamaño de la propuesta se da con la parte de gerencia o la parte financiera, eso ya es independiente. Bueno, dentro de las últimas campañas, no necesariamente que yo la haya desarrollado, pero como agencia, yo creo que te puedo decir que una de las que más nos gustó hace poco fue la elección de la misma Unicentro, que nosotros manejamos al centro comercial ya más de un año, y es la elección de la primera Miss de un centro comercial, y además de que es el primer centro comercial de Guayaquil con más de 30 años. Para esto se hizo una convocatoria a nivel de Facebook con unas fichas que tenían que llenar las participantes y creo que tuvimos alrededor de como 450 candidatas y se comenzó a hacer un filtro, un filtro, un filtro hasta determinar un número de candidatas sobre el cual las personas dentro de la página comenzaban a votar y de ahí quedaron, creo que se filtró hasta 15 candidatas, de las cuales al último desfilaron 12. Igual como cualquier Miss, se hizo una preparación o sea, una entrevista previa a cada una.
no solamente se eligió la parte que vendría a ser cómo registraba en cámara, sino que cómo hablaba o tal vez su desenvolvimiento en este caso. Entonces, eh, dentro del mismo Unicentro, cada una de las chicas fue entrenada en peinado, en maquillaje, en cómo caminar, cómo dirigirse, el desenvolvimiento. Una psicóloga les habló para ayudarles con todo lo que es la parte de la autoestima. Entonces tuvimos bastantes réditos de la campaña. O sea, incrementamos el número de seguidores, el engagement o compromiso de marca creció bastante y la candidata va a estar un año con nosotros y recibe un sueldo y va a ser como decir la figura o el icono por un año del Unicentro, en los cuales va a salir en todas las campañas que tenemos, tanto gráfica como si tenemos que llevarle a alguna radio, si tenemos que participar en algún momento en algún lado. Es una campaña que yo podría decirte que me gustó bastante, fue una de las que más me gustó este año. La pregunta de qué debería de tener o tal vez qué necesitaría la persona que va a ocupar mi puesto, yo pienso, no solamente lo hablo por mí, sino por amigos míos que tienen puestos similares en otras agencias, yo pienso que el ejecutivo debe tener alta paciencia. Es una especie de, yo creo que me atrevería a decir, es algo como tener una especie de carácter bipolar. Es decir, tienes que ser lo suficientemente sutil para hablar con el cliente, manejarlo, y tienes que ser lo suficientemente enérgico para decirle las cosas que necesita a pesar de que él piense lo contrario. E igual dentro de la agencia, tienes que ser lo suficientemente sutil como para hablar a las personas que están por debajo tuyo y lo suficientemente enérgico para que obedezcan sobre cierto tipo de creaciones o necesidades que tengan en la empresa. Yo pienso que es así, pero sinceramente la característica principal vendría a ser paciencia. De ahí yo pienso que vendría a ser desenvolvimiento, elocuencia, ser consecuente con las frases y lo más importante, pensar antes de hablar. Tú no puedes bajo ningún concepto lanzar algo a un cliente simplemente por lanzarlo, porque todo es como cuando te agarran la policía, todo puede ser utilizado en tu contra en el momento de medir los resultados. Yo pienso que es así. Bueno, como una recomendación o consejo que te puedo decir, primero, nunca se rindan, porque acá afuera es, es bastante competitivo el asunto. Segundo, dentro de esto es como la guerra, es decir, tienes que saber de quién eres amigo o de quién eres enemigo, o incluso saber si te puedes aliar para hacerte enemigos, pero lo que les aconsejo, sobre todo para llegar a cuentas, es que tengan un nivel de relación social bastante bueno. Es decir, no simplemente salgan por salir, sino que hagan o tengan salidas rentables. Es decir, si tienes que elegir por irte a chupar con tus amigos en la vereda y de repente una amiga tuya que trabaja dentro de una revista te invita al lanzamiento de la misma, entonces prioriza ese tipo de cosas. Si vas a entrar a este medio, tienes que ser consciente de que tienes que estar relacionado y ser absolutamente sociable, porque nunca sabes qué persona te va a ayudar, qué persona te va a dar la mano o qué persona va a necesitar un trabajo de tu empresa. Nunca vas a saber. Y lo último es que esta es una profesión 24/7. Es decir, a veces no tendrás ganas de salir a alguna vaina de tu cliente, pero desgraciadamente el cliente quiere que tú estés y es un cliente importante, y en esa fiesta tal vez tú sabes que te vas a encontrar con personas que tal vez no sean de tu agrado y o personas que tú las vas a necesitar dentro de tu camino,
son ya gajes del oficio. Simplemente tienes que poner tu mejor cara y que siga el espectáculo.